Doctor Zhivago es el ejemplo para mí perfecto de cómo David Lean era capaz de combinar lo espectacular y lo grandioso y la crónica de todo lo que pasó en Rusia durante la Revolución y lo pequeño, lo íntimo, la historia de dos personas que se quieren. Llegó el segundo invierno de guerra. Las botas ya se habían gastado, pero los hombres todavía resistían. Sus capotes caían a trozos sobre sus espaldas. Doctor Zhivago supongo que fue la primera película que vi de David Lean en la tele, empujado por mis padres. La debieron ver un día en la tele, allí la programaban. Yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que era capaz como director, que era de ofrecerte un fresco enorme, impresionante. Estás asistiendo a la Revolución Rusa y detenerse en una mirada, en una rama de un árbol, en lo más pequeño, esa mezcla entre intimidad y grandiosidad. Y podría haber elegido El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, que esa fue precisamente la película que marcó, la película por la que Spielberg decidió hacerse director. Yo recuerdo que la vi con 15, 16 años en un reestreno y me dejó absolutamente impresionado. Volviendo a Doctor Zhivago, luego tiene la curiosidad de que se ha rodado prácticamente íntegramente en España. Hay un montón de anécdotas sobre ese rodaje. Vienen por vuestras esposas, vuestros hogares, vuestra patria. Tu patria, oficial. Yo tengo una relación de amor-odio con Maurice Jarre, porque creo que, así como Lawrence de Arabia, bueno, es que aparte tiene melodías maravillosas, la otra es Doctor Zhivago, me funciona como un reloj en la película. Todavía creo que podría haber planos ahora mismo con la música y me echaría a llorar. Pero sin embargo, en la vida de Ryan, la hija de Ryan, me estoy liando con en la hija de Ryan, yo creo que destroza la película. Es una banda sonora preciosa, pero que no hay una desconexión total. No sé si fue por requerimiento del director o por el compositor, pero no veo un salto completo de tono entre lo que estoy viendo. O sea, yo me encantaría ver esa película sin música, porque lo que estoy viendo me encanta, pero con la música parece que estoy viendo una parodia de lo que... Parece que estoy oyendo una parodia de lo que estoy viendo. Soy el único hombre libre en este tren. El resto sois un rebaño. En Doctor Zhivago hay una escena que para mí resume pues, lo que decía antes, lo grande, lo pequeño, como cuando está esta revuelta en la calle, se están manifestando unos ciudadanos y el zar manda a los soldados y se los cargan. Y entre esa secuencia hay una película espectacular. David Lean decide centrarse en el rostro de Omar Sharif. Ahí lo tiene. Eso es tan importante, lo de cómo saber qué es lo que no debes mostrar, que es algo con lo que jugamos siempre los directores, pero en este caso es el ejemplo perfecto. Ni aunque hubiera rodado esa escena en el modo más realista posible o en el modo más espectacular posible, nunca habría conseguido el efecto que consigue viéndolo a través de los ojos de Omar Sharif. Eso me recuerda que luego, por ejemplo, en Encuentros de la tercera fase hay una escena, no tiene mucho que ver, pero se levanta el niño pequeño por la noche, se están oyendo ruidos y de pronto sobre la cara del niño tú estás sintiendo todo lo que está pasando a su alrededor, pero nunca ves lo que está pasando. Pues igual, ahí te das cuenta de lo importante que es a veces no mostrar. Hay un momento en que Davo, el esclavo de Ágora, está tocando el pie de Rachel y se queda mirando la luna, que está corriendo el viento, se ven las nubes pasar y se queda así como al helado. Se me ocurre que podría haber sido un momento de David Lean.